Aquí comienza Movie Show. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de cine, un episodio más. Seguimos aquí en nuestro último episodio desde casa. El próximo ya vamos a estar en el estudio. Un episodio más con Alberto Fernández. Muy buenas a todos. Adrián Vega. Hola. Y regresan América Almodóvar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Omar Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? América y Omar van a estar en nuestros episodios ya en el estudio de radio de Un Atlántico Radio. Pero bueno, hoy hacen el esfuerzo y se lo agradezco de verdad de estar con nosotros pues desde casa, con este medio tan pintoresco, ¿no?, que estamos utilizando para grabar. La única manera que tenemos de que el programa salga adelante. Y bueno, gracias a gente como Adrián, como América, como Omar y como todos los que han estado estas semanas, estos capítulos, pues el programa ha podido salir adelante. Así que un aplauso sanitario para ellos también. ¿Y qué vamos a tratar hoy? Bueno, pues como ya dijimos en los episodios anteriores, íbamos a dejar la actualidad un poco de lado, pero no del todo, porque los aniversarios están vigentes y pues qué mejor manera de aprovechar este vacío, ¿no? Esta nada cinematográfica en la que nos estamos encontrando y que está perjudicando obviamente al programa, pero hemos dicho, bueno, vamos a hacer algo distinto, vamos a celebrar aniversarios y aprovechar a hablar de cosas clásicas, ¿no?, pero que conjugan muy bien con la actualidad. En el episodio anterior celebramos los 50 años de Scooby-Doo con sus series animadas, con sus películas animadas, con sus películas de acción real, madre mía. Y en este capítulo vamos a celebrar los 80 años de Batman. Me vais a permitir que os presente un poco al personaje. Nació en marzo de 1939, o sea que realmente ya cumplió 81 años, pero fue en el año 40 cuando inició la colección de Batman como tal y pasó a ser varias historietas, empezaron a hacer seriales y finalmente en los 60 comenzó, digamos, un Batman en pijama, un Batman cómico, que además de la serie de televisión tuvo una película. Esta película yo la he visto recientemente de nuevo y la verdad es que es una de las cosas más surrealistas que se pueden ver. No tiene nada que ver con el Batman que podemos imaginar, es extremadamente ligera, muy sencilla, los efectos son realmente cómicos. Esta escena famosa de la bomba, ¿no?, en la que tiene que deshacerse de una bomba y empieza a caminar por el puerto y no sabe muy bien dónde lanzarla. Bueno, es evidente que si lo vemos ahora resulta ridículo, pero en aquel momento tenía su gracia. Por lo tanto, bueno, hay que darle un voto de confianza sobre todo a Adam West, que falleció recientemente, y a Burt Ward, que eran Batman y Robin, como digo, con sus trajes en pijama, y que desde luego llaman mucho la atención. Sobre todo, lo que más se destaca de esta etapa, yo creo que es aquellas
cortinillas, ¿no? Que salían para cambiar de escena, ponían como el símbolo de Batman con una musiquita. Exacto. Eran como los wipes de Star Wars. Exactamente. En la época aquella. Y resultaba muy extraño. Un poco... A mí me resulta clásico. Me saco del cinturón un espantatiburones, un spray de tiburones. Sí. Esa es maravillosa. Hay, Están ahí en un helicóptero, además. Y hay muchas, ¿eh? O sea, la de los tiburones. Bueno, de hecho, el propio tiburón, cuando le muerde, ¿no? Y se deshace de él. Hay muchas escenas que en esa película, la verdad, dices, madre mía. Pero en el fondo te hace gracia, ¿no? Y yo creo que también hay que tener en cuenta eso, que en aquel momento, pues era lo más. Joder, cuando se pegaban, que ponían musiquita. Sí, ¡pam! exacto. Todas los símbolos, ¿no? Que salían como bocadillos de cómic cada vez que alguien pegaba un puñetazo. Sí, Bueno, pues este Batman no tenía nada que ver con el que llegó un tiempo después. Los cómics de los 60, de los 70, yo he leído alguno y la verdad es que son muy del estilo de la serie y la película de los 60. Ya en los 70 empiezan un poco a cambiar y a avanzar un poco, pero siguen sin ser verdaderamente importantes, ¿no? Y lo que vamos a empezar hablando entre todos un poco es los 80. Bueno, los 80 se suele considerar al Batman de los 90 directamente, ¿no? Pero el Batman de los 90 empieza en 1989 con la primera película de Tim Burton. Mítica banda sonora de Danny Elfman, Jack Nicholson, la secuela con Danny DeVito como el Pingüino, y luego esa tercera y cuarta parte ya sin Tim Burton, con Joel Schumacher como director, que fueron tan criticadas, en especial la última, ¿no? Todo esto coincidió con la serie animada de los 90, que luego también tuvo una secuela, luego llegó Batman Beyond también en serie de televisión animada, y también coincidió con un montón de cómics extremadamente populares de Frank Miller. Hay un montón de historias. The Killing Joke, yo creo que es la más famosa, ¿no? Entre Batman y Joker, pues que digamos explotó la Batman manía entre el 89 y finales de los 90. Fue el superhéroe más popular sin duda alguna del mundo, con unas escenografías, unas bandas sonoras mucho más góticas, ¿no? Como la propia ciudad, como Gotham, unos villanos para mi gusto demasiado caracterizados, aunque eso era precisamente el atractivo, ¿no? de las películas, que de hecho yo las he vuelto a ver estas semanas y he de decir que me llama muchísimo la atención que Batman no esté muy desarrollado, que sean los villanos los que tienen muchísimo protagonismo, pero muchísimo, ¿no? Yo creo que con lo que pasa con Batman, algo interesante es como lo mismo que les pasa al principio con James Bond, que lo caracterizamos con una cinematografía, bueno, en las primeras series y todo, lo caracterizamos con una cinematografía, como decimos, más de niños, se podría decir, un poco trabajada, por el hecho de que igual en esos momentos no llegó, o sea, no había una importancia de decir, bueno, darle importancia tanto al contenido, no solo a Batman, sino que creo que llegó hasta que llegó Tim Burton, es algo donde dicen, hay que crear lo que llamamos ahora Batman, porque si se dan cuenta, Nolan con lo que hace es muy parecido a lo que hace Tim Burton, obviamente con más calidad porque los años pasan y tienen más presupuesto, pero viene desde ahí. Entonces a mí me parece curioso cómo realmente el Batman que conocemos ahora viene más desde una cinematografía más oscura gracias a Tim Burton, porque pues Tim Burton es Tim Burton y sabemos que él es así. Entonces no sé, me parece curioso que el Batman que conocemos es muy influenciado gracias a Tim Burton, porque si no creo que seguiríamos más o menos parecidos con
lo que pasaba con el Batman de Adam West, que era como decían, ya era muy cómico. No era un Batman como el de ahora, sino que era un Batman de risa, de chiste. Para toda la familia. Sí, exacto. Sí. Un poco... Sí que es cierto que a mí me gustaban siempre mucho las pelis estas de Tim Burton. Las he vuelto a ver recientemente, como digo, y ya las he encontrado algunos fallitos, ¿no? Pero aún así hay que decir que son clásicos, sobre todo la primera. La segunda sí es cierto que se pasan también un poco de caracterizar en exceso, ¿no? No sé si caracterizar en exceso, pero no es muy creíble. O sea, tampoco es que Batman busque ser creíble en los 80-90. Pero sí es cierto que no terminaba, ¿no?, de funcionar demasiado bien. Tanta exageración. Y al final en Batman Returns siempre, como todos son decorados, porque al final prácticamente todos son decorados, siempre vemos las mismas calles y vemos los mismos edificios. Entonces al final parece que la ciudad no es muy grande, que es más o menos siempre lo mismo. Y no sé, en ese sentido pues sí es cierto que deja algo que desear con respecto a la primera. La tercera entrega ya pone más, no sé si decir tecnología digital, porque tampoco es muy buena, pero bueno, que avanzan un poquito más, pero es bastante aburrida, o sea, a nivel narrativo sí que se nota ya un declive. Pero en la cuarta entrega es cuando ya la cosa se pierde totalmente y se vuelve pues una parodia, prácticamente volviendo a la etapa de los 60, ¿no? Mucho más exagerada, influenciándose, como ha dicho Mar, por Tim Burton y por toda esta cosa de colores, diseño de producción. De hecho, la tercera entrega, Batman Forever, que tuvo muy malas críticas, curiosamente tuvo un éxito en cuanto a premios. Fue nominada a varios Oscars, creo que a 3 o 4, incluyendo mejor fotografía, por ejemplo, que es un Oscar muy importante. Y la película se considera una mala película, ¿no? Pero precisamente por su exageración visual, pues es lo que funcionaba, ¿no? Pero ya en la última entrega se pasan de la raya y bueno, pues eso, se salen de los raíles, ¿no? Y ya no funciona de ninguna forma. Además, Y George Clooney. ya creo que un punto en el guión, no sé si es al final no sé si será el guión o será el director como tal, pero como dice Manu, o sea, la primera de Tim Burton pues está bastante bien y todo. En la segunda comienza una exageración, como decir, bueno, nos funcionó esto, sobreactuemos. Sí, exacto. Porque por lo menos a mí me parece la actuación de Gatúbela y es como muy, no sé, no me llega a convencer porque no entiendo por qué a veces hace algunos motivos y no encaja con su personaje. Entonces, siento que eso lo van exagerando hasta llegar a, como decía Manu, a un punto más burlesco de parodia, por lo mismo que pensaban que eso es lo que funcionaba. Pero sí, porque es que por sí. ejemplo, de hecho ya en la tercera entrega con Jim Carrey como Enigma, en fin, o sea, es que es el ejemplo perfecto, ¿no? De una parodia. O sea, tenemos a Jim Carrey haciendo un villano, ¿no? Es exactamente eso, una película pues un poco que se ha ido de madre, ¿no? Pero bueno, ya la cuarta con Arnold Schwarzenegger, en fin, difícil de explicar. Pero bueno, sí. Bueno, y digamos también los trajes, a ver, creo que los trajes con los pectorales marcados que son no reales. Son como de muñeco de niño pequeño. Sí, o sea, es que el objetivo era ese, ¿no? Vender un montón de figuritas y un montón de cosas que no... Se ve estando en la película parece como un muñeco, una figura esta de acción, con el traje que tiene. Y ese es precisamente uno de los principales problemas, ¿no? Que el objetivo era ese y... Pues no tiene sentido que hagas una película. A ver, es cierto que a nivel económico ya no funcionó como las anteriores, pero las anteriores habían funcionado bastante bien. Cada una funcionó un poquito peor. De hecho, después de Batman y Robin, se había preparado una quinta película, Batman Unchained o Batman Triumphant, pero finalmente, después del batacazo en todos los sentidos de esta terrible película, pues Warner Bros. Decidió reiniciar la saga.
creo que era lo mejor al final. Sí, Ya. creo que no tenían otra opción y contrataron a un tal Christopher Nolan porque precisamente en esta época de los 90, del 92 al 95, se emitió la serie animada de Batman. Yo la estoy viendo actualmente y porque no la había visto completa nunca, había visto muy poca cosa, muy suelta, y la estoy viendo entera. Hay episodios que pues sin más, ¿no? Pero los buenos episodios la verdad es que tienen una calidad espectacular. Ya no solo hablo de la animación, ¿eh? Hablo de lo que es la madurez y la oscuridad. Yo esa serie la veía en la tele, pero capítulos sueltos. O sea, tampoco... Sí, yo igualmente. Ujú. Yo igualmente. Capítulos así, sin más, pero que transmitían en la tele. Pues es que es una especie de cine negro, realmente ya, con... Bueno, pues no es tan caricaturesco como lo que hacía Tim Burton o lo que llegó a hacer Batman Schumacher, iba a decir. Joel Schumacher, pero claro, aún así es animación, por lo tanto sí que puedes hacer personajes un poco más exagerados y no se va a notar tanto, ¿no? Sí, no, claro. No, igual movimientos o golpes mucho más exagerados. Exacto. Y en cuanto a la temática, como digo, pues es mucho más oscura y además es compleja, o sea, no son simplemente capítulos sueltos, a veces tienen varias partes, los personajes secundarios, sobre todo pues eso, los villanos van apareciendo y desapareciendo, dependiendo un poco de los capítulos. Y de hecho aparece Joker también interpretado por Mark Hamill, el mismísimo. Yo ya te digo, de esa serie tengo recuerdo de mi madre diciendo: bueno, ¿qué estás viendo? Que eso no es para ti. En estos lados, o sea, Pues fíjate. porque la veían rara la serie. Y después empezamos a ver un Batman con Affleck, con Justice League y con Sí. Batman que- vs Superman, que va fallando en muchas cosas. Entonces, al final, pobre Ben Affleck le cae todo, pero no es culpa de él realmente. Igual es un poco como lo que pasa ahora con Robert Pattinson, que la gente piensa que va a defraudar, que no le vemos en ese papel, pero oye, tal vez Bueno, supere ya no- a Christian Bale, que lo dudo, difícilmente, pero bueno, oye, está ahí la posibilidad. O sea, el traje y demás que se ha visto de lo nuevo no me disgusta de momento lo que se ha visto del Batman nuevo. De momento. No, de lo poco que ha salido, la verdad que No, pinta porque bien. el traje y eso me gusta, o sea, el diseño que han hecho del traje. Porque tiene un detallito en el vídeo ese en el que se ve el traje que tiene el símbolo este rojo Sí. del murciélago, que eso es un detalle que hay en los cómics, que es que usa el metal De la pistola. de la pistola del que mató a sus padres para hacerse el logo. Lo funde y hace ese logo. Suena totalmente O sea, es- traumático, es exactamente Sí, lo o que sea- Bruce Wayne podría hacer. Suena al Batman oscuro. Exacto. Porque es que si es esos cómics, era un Batman bastante oscuro también. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la trilogía de Christopher Nolan. Batman Begins 2005, El Caballero Oscuro 2008 y El Caballero Oscuro de la Leyenda Renace 2012. 3 películas que conforman, como decimos, una trilogía: origen, apogeo y caída, por así decirlo, o bueno, como lo queráis ver, ¿no? Una historia que yo he de confesar que me la he visto en un solo día. Esto se lo conté el otro día a Adrián. Me la vi el mismo día, las 3 películas. Esta trilogía, la verdad es que, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una gran trilogía. Christian Bale es el protagonista, con Michael Caine, con Gary Oldman y con Morgan Freeman en las 3 películas, y con diferentes villanos a lo largo de las películas. Liam Neeson le tenemos en la primera película con Cillian Murphy. Bueno, Cillian Murphy también sale en las 3. Tom Wilkinson. En la segunda tenemos a Heath Ledger y a Aaron Eckhart. También Katie Holmes está en la primera, Maggie Gyllenhaal está en la segunda. Y en la tercera tenemos a Tom Hardy, a Anne Hathaway, a Marion Cotillard y a Joseph Gordon-Levitt. Ese es el reparto de todas estas películas. La banda sonora, mítica banda sonora ya, de James Newton Howard y Hans Zimmer, que, bueno, pues Espectacular. sí, se dedicaron ambos a hacer los temas más icónicos, ¿no?, de las 2 primeras películas. Ya en la tercera solo estaba Hans Zimmer. Y yo creo que son 3 películas que a todo el mundo pues le han marcado por un motivo o por otro. Yo Sí siempre que es verdad digo- que de la primera a la segunda hay un cierto Exacto. cambio Eso es. en cuanto a fotografía. No sé si cambiaron al director de fotografía, no sé. Enorme por motivos- cambio, ¿eh?
Y también en el set, como que en la primera no le dan tanta importancia a demostrarte la ciudad de Gotham como tal. Y ya en la segunda se nota que están grabando en ciudades reales. En Chicago. Exacto. Bueno, en esto estamos de acuerdo todos, que la segunda es la mejor de las tres, ¿no? Sí. Para mí sí, pero yo creo que no solamente a nivel narrativo, en cuanto al desarrollo narrativo, sino también a los personajes que hay. Claro, es que esa es la O cosa. sea, sobre todo, especialmente por Heath Ledger, que para mí es el mejor Joker que hay. Uy, mira lo que siento- está bueno. diciendo. Joaquin Phoenix también tengo cierta duda, es que son muy diferentes, o sea, no puedo decir que uno es mejor que el otro, o sea, los dos son buenísimos, pero claro, no puedo decir que este es mejor que otro porque son dos Jokers diferentes. Sí, los dos tienen- entraron mucho en su papel. Y los dos Sí. tienen el Oscar, además. Sí, Sí, eso que- Sí, Que los dos desgraciadamente terminaron Heath Ledger el no mismo. pude recogerlo personalmente. ya. Fijaos si es importante esta película, que gracias a esta película se cambió una regla de los Oscar, que son muy difíciles, no suelen aceptar cambios, ¿no? La Academia de Hollywood. Y decidieron, nominar 5 películas en el año 2008, un 2008 que vio cómo se estrenó Iron Man, un 2008 que vio cómo se estrenó Wall-E, y Sí. adivinad las 5 películas nominadas aquel año a mejor película: Slumdog Millionaire, El curioso caso de Benjamin Button, Frost Nixon, Milk y The Reader. Hombre, todas son buenas películas, pero evidentemente Frost Nixon, Milk o The Reader no son, ni se acercan a lo que es Iron Man, ni a lo que es El Caballero Oscuro, ni a lo que es Wall-E. Sí. ¿Qué ocurrió? Que decidieron ampliar por primera vez después de 81 años de 5 a 10 nominadas a partir de del siguiente año, que no suelen ser nunca 10 nominadas, siempre son 9, alguna vez de hecho solo ha habido 8, pero ya por lo menos no solo son 5. No estaría mal que fuesen 5 si fuesen las 5 mejores, pero como se escoge siempre a las más académicas, pues está muy bien que lo amplíen a 8, 9 o 10. De esa forma pues se puede nominar también a películas como estas. Esta película también, El Caballero Oscuro, ganó un par de Oscars, como decimos, el de Heath Ledger y el de Sonido, otras 6 o 7 nominaciones más, tuvo 8 en total nominaciones, Y de etcétera, hecho etcétera. está dentro del top Exacto. mundial, o sea, de mejores películas de la historia del cine. Está en el número 4 actualmente. Número 4, en creo que IMDb. está, sí. O sea, es una barbaridad. Pero sí es cierto, y volviendo a ver la película, he vuelto a pensar exactamente lo mismo, siempre pienso lo mismo, qué buena es la primera. O sea, la única diferencia para mí entre la primera y la segunda, bueno, hay dos diferencias. Digo de por qué la segunda es mejor. Porque la segunda tiene un ritmo mucho más bestia, o sea, es una película mucho más suspense, mucho más thriller que la primera, que es más un origen de superhéroes. Sí. Y eso hace pues que normalmente guste más. Y sobre todo, como ha dicho Adri, los personajes que tiene, que si bien en la primera están muy bien, lógicamente, pues los de la segunda son muchísimo mejores, mucho más icónicos. Por eso yo entiendo que la segunda sea mejor, pero la primera es que es muy buena, de verdad, es una muy buena película que me parece Es que espectacular. de la primera no me gusta Ra's al Ghul, ¿eh? Este Ra's al Ghul no me convence. Pues tiene mérito que lo hiciesen distinto, como por ejemplo también el de la chica, que es un personaje que está creado únicamente para la película. Imaginad las posibles críticas que podía haber habido si la película hubiese fracasado, ¿no? Y precisamente lo que habéis mencionado de la diferente fotografía. La Sí. primera película es la única que consigue una nominación a mejor fotografía. Batman Begins. Y eso estaba curioso porque lo mismo habían comentado porque no me acordaba, porque la segunda es en 2008 creo yo. Sí. Y yo creo que desde esa Mm. empiezan a grabar con una IMAX Harry, diferencia que vemos realmente, porque no me acordaba realmente si el director de fotografía era el mismo o eran diferentes, pero sí es el mismo en Es las el mismo, dos es y el el mismo. montaje es de los mismos los dos. Ujú. Entonces, yo lo que sí noté mucho es de que por el 2008, 2009, donde salió Avatar y estas películas, se empezó a meter mucho lo que es el IMAX. Sí. Entonces, igual es por eso lo que hemos visto, porque al final pasamos de un 35 milímetros que sí tiene muy buena calidad, pero pasamos a un 70 milímetros y yo creo que eso combinado un poco con
no sé, una luz motivada por las luces prácticas y no tanto motivada por iluminación que viene para generar un espacio, sino más generemos un espacio, generemos un ambiente y que ese ambiente te venga porque tú lo estás viendo. Yo creo que eso es lo que cambia mucho y a mí me parece bastante bien porque Igual la tercera puede ser igual, también me acuerdo que cosa de arriba, de producción o algo, que les dijeron que cambiasen el estilo porque no les convencía. tal vez porque tenían más dinero, más presupuesto. Bueno, y también influye en los escenarios. O sea, en la primera de Batman Begins se usa mucho, por ejemplo, el templo o Sí. zona o paisajes más desérticos. Igual Sí, también pero es que es como un tono marrón, sepia, ¿no? Sí, marrón, sepia, sí. como un tono sepia, sobre todo en la parte cuando, bueno, es que en realidad durante toda la película, pero cuando aparece Batman por primera vez contra Falcone, ¿no? Contra Tom Wilkinson que le agarra del coche, o al final cuando está planeando por la ciudad, cuando todo el mundo está intoxicado, ¿no? Por el gas este del espantapájaros, ahí se ve unas escenas totalmente anaranjadas, marrones, sombrías, que luego, Sí, tanto en la segunda como en la tercera, efectivamente, se ve mucho más tipo Nolan, ¿no? Tipo Inception, tipo Interstellar, de película mucho más gris, mucho más azul, no sé si me Sí, explico. sí, sí, sí. sí. Y se nota Que muchísimo la no, diferencia. De hecho, en las sí, portadas pero también se nota un montón Sí, exacto. lo Mira, de la fotografía. en la propia portada de Batman Begins Sí. es ese color, ¿no? Diferente. la verdad es que sí, pero no sé, yo creo que tal vez la primera fue echando a perder, se aprende, así que dijeron, esto nos gusta, pero a Nolan no le convencía. Es muy posible que a Nolan no le haya convencido por un look Sí. que lo referenciáramos a él. Y yo quería decir algo que no sé si se han dado cuenta, bueno, eso obviamente es una trilogía, y como había mencionado al principio Manu, es que el inicio, como que el nudo y la decaída, me pone a pensar mucho que igual estos tres guiones se pensaron en los tres actos que puede hacer un superhéroe, que no sé si que cuando escriben un guión existe esto, lo del camino del héroe, Ujú. que es cuando comienza su motivación y después tiene un problema, y ese problema es el nudo, que esa sería la segunda película, se podría decir, y ya en la tercera encontramos su victoria del héroe. Entonces realmente esta película, si las tres las agarramos y las unimos, es realmente cómo Batman quiere ser bueno y ayudar, pero se da cuenta que no puede, porque si él Sí. aparece, hay más caos. Entonces está peleando entre el Batman interno que quiere ayudar a la gente y pues, ¿cómo decirlo? Y el Batman que quiere simplemente que todo esté bien, y si para eso él no tiene que estar ahí, pues lo va a hacer, que al final es lo que pasa. Entonces, Sí, me parece muy, muy curioso eso del guión, que es como el viaje del héroe. sí, eso se ve también en las tres películas, de cómo él se justifica a sí mismo y tiene como el conflicto con él mismo de que estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo, y eso mismo se ve en la segunda, como que con el político como el pueblo Sí. lo acepta, como el pueblo es a él a quien quieren y ven allá a Batman como el malo, como que Batman solo trae problemas, solo trae destrucción, solo trae a los villanos, y ya hay, como dice Omar, que en la tercera es cuando ya él decide retirarse, Exacto. porque da por hecho de que intento ser bueno, intento salvar la ciudad que tanto quiero, pero lo único que estoy haciendo es atraer más villanos, más problemas, más guerra, entonces mejor me voy y la dejo tranquila. Exacto. Sobre todo porque ese final, ¿no? De la segunda película en la que él huye y todo esto, no sé, es como, a ver, la película se puede ver, yo creo que la segunda es la película que más fácil se puede ver suelta. O sea, la que podría ser simplemente una película suelta. Precisamente porque es eso, es el nudo, ¿no? Entre comillas. La primera te deja un poco abierto, la última te lo cierra, ¿no? Pero, Sí, pero dentro de la propia segunda película hay un montón de subtramas y un montón de historias y un montón de personajes que cambian y de repente pasa esto, pasa lo otro, y además está ocurriendo continua y continuamente, ¿no? Por eso seguramente sea tan buena también, porque no cesan de pasar cosas, no cesan de haber sí, sí. pues todo tipo de sucesos normalmente malos para Batman, ¿no? Y que él pues tiene que asumir todo lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Esta segunda película, como decimos, pues se centró bastante en el Joker también, un personaje pues bastante mítico, ¿no? Que en ese momento pues llevaba bastante tiempo sin aparecer en acción real
Y bueno, se contrató a este hombrecillo, a Heath Ledger, que era un actor muy joven, ¿no? Australiano. Pero muy, muy joven, ¿eh? Sí, sí, un australiano. Tenía 26, 27 años, me parece, cuando se le contrató. Y pues eso, nada más terminar el rodaje falleció con 28 años y un año después, entero, ¿eh? Un año entero después consiguió el Oscar a mejor actor de reparto por su papel, que hay que reconocer y recordar que este papel al final no es protagonista, o sea, eh, no es, por ejemplo, como Joaquin Phoenix, que él sí tiene todo el peso de la peli, aquí simplemente aparece, ¿no? Y le da la salsilla, le da la chispa, ¿no? A la película. Falleció ahora en enero, hace ya 12 años que eso. Exacto, sí, sí. En enero. Pues ahora pasamos a hablar de la tercera entrega, que fue bastante, bueno, no sé si decir similar a la anterior, pero con unos personajes Un poquito más menos floja, igual. impactantes y aún así buenos, porque por ejemplo a mí Bane me parece un muy buen villano, ¿no? Y también Catwoman creo que es una buena villana o antiheroína, como la queramos llamar. Sí es cierto que no creo que esté a la altura de la de Batman Returns, pero bueno, no lo hizo nada mal, Anne Hathaway, pero sí es cierto, ¿no? Que la película quizá es de las tres la más floja, lo cual O sea, llama la porque también es atención. el cierre. Sí, bueno, pero llama la atención que siendo la más larga, ¿no? Y la que más medios tiene, por ejemplo, sea la única de las tres que no lograse nada. Por ejemplo, como decimos, El Caballero Oscuro fue nominada a 8 Oscars, la tercera fue nominada a 0. Fue Ya. completamente ignorada y además está muy bien colocada también en el top de IMDb, en el puesto 60, si no me equivoco. O sea que es extremadamente alta también su posición, 70 ahora mismo. Pues No, eso. yo creo que algo que sí lograron en la tercera, no sé si lo sabían, es que no me acuerdo si es en la tercera o en la segunda, que rompen una cámara de IMAX. Habían 4 en el mundo y rompen una, ¿En en una serio? secuencia. Sí. ¿Qué O dices? sea, imagínate en ese momento que, es que no me acuerdo si es en la segunda o en la tercera, pero creo que es en la tercera. Habían presupuestado tener una cámara IMAX porque en ese momento era carísimo tenerla. Sí. Eran las únicas, solo habían 4 en el mundo. Y en una secuencia no sé qué pasa y rompen la cámara. Entonces Ay, tienen que madre. presupuestar una segunda cámara de 70 milímetros para poder terminar. Pagar la que ¿no? rompieron. Y pagar la que rompieron y esperar a ver si van a hacer más. Supongo Wow. que tengan seguro, hombre. Es algo curioso que hicieron. Esperemos. Wow. Sí. Pues Ah, investigando un poco sobre esta película, al final Nolan aseguró un poco lo que eran para él, bajo su punto de vista, los temas de la trilogía, ¿no? Y dijo que la primera película tenía mucho que ver con el miedo, que la segunda tenía mucho que ver con el caos y que la tercera tenía mucho que ver con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? Y si lo Ya. pensamos, realmente tiene mucho sentido. Mucho sentido. Sí, sí. Porque en la primera tenemos un montón de secuencias en las que se utiliza el miedo, precisamente, bueno, el espantapájaros, como digo, que no es el villano principal de ninguna de las películas, pero salen las Que tres. salen todas, claro. Sí, y en la primera tiene bastante importancia, ¿no? Y precisamente se basa en eso, en asustar a la gente, ¿no? Y en asustar a Batman con los murciélagos. Exacto, exacto, y se asusta, ¿eh? Lo consigue, lo consigue. Mientras que el Joker es mucho más caótico y Bane y la otra villana, spoiler, Bane al final es un mercenario, son mercenarios. sí, son mercenarios, pero que No, tú son eres un buenos, ¿no? psicópata. Exacto. Bueno, pues Pero no me parece para... mal villano el de Bane, tampoco, nada. No, si no está mal. La verdad es que no me pareció mal el villano. Bueno, sí es verdad que, como os ha dicho, es igual la más floja de las tres, pero he de decir que no me parece mala la tercera, No, ni no. mucho menos. Hoy también Pero se nos ha olvidado una tercera que sale Robin, por así Sí, decirlo. sí. bueno, Sí. un Robin. Un Robin. Sutilmente Robin. Sí, A mí eso, Un por Robin ejemplo... raro, que no es el Robin que conocemos de los cómics que se ha adoptado Exacto, de exacto. niño. Sí, a mí eso fue quizá lo que menos me gustó de la tercera película, ¿no? Eso y el personaje de Marion Cotillard. La, Sí, que no, la no sé, hija. no, sí, no sé, no me convencen. O sea, Ya. siento que, o sea, no está mal, pero siento que no tienen el suficiente impacto de tercera película, cierre de una épica trilogía, ¿no? Pero Ya, bueno, yo es que ese Robin no lo habría metido así, no. no. Es que además te le meten ya en la tercera película, Eso ¿sabes? lo digo. Hmm. Pero también es Si como un queréis final meter a abierto. Robin, meterle desde la primera, por ejemplo.
Y que luego al vaya final... teniendo una evolución a lo largo de las 3 películas. Y que al final de la segunda la gente se queda con una gran expectativa de cómo va a ser la tercera, porque ya como tuvieron tan buena imagen, tantos buenos premios, tan buena crítica la segunda, pues esperarían que la tercera fuera del mismo nivel. Pues sí, seguramente fue por eso. Y luego el final es un poco también abierto, ¿no? Sí, el bueno. final de la tercera. Yo es que creo que la tercera. Al cuartel, vamos. Tenemos libertad de spoilers, ¿eh? Aviso. Bueno, sí, cuando llega Robin al cuartel aquel de Batman, es como un poco. Vale, y es ahora. Que creo que la tercera quiere abarcar mucho en una sola película. Sí, seguramente sea ese el problema. Porque lo de Robin es lo que digo, podríais haber puesto una trama desde la primera película hasta la tercera y desarrollar la historia. Pero yo no creo que hubiese sido necesario desarrollar a Robin porque es un personaje que simplemente en este mundo de Batman de Nolan no tiene cabida, o sea... No. Pero es que para eso no la habría metido en la tercera es tampoco. Que igual eso lo veo era más. para, no sé, generar una película del Robin, tal vez. Yo más lo veo así, pero al final Nolan se fue a hacer otras cosas, así que igual lo dejaron ahí abandonado. Y el final del propio Batman, ¿no? Que, bueno, vemos como realmente muere lo que es Batman, desaparece, pero Bruce Wayne continúa su vida, ¿no? Claro. Lo cual es bastante chulo. Bueno, sí, yo creo que el cierre está bastante bien. Vamos a cerrar el capítulo ya directamente hablando con lo que ha ocurrido con Batman en los últimos años. En el universo extendido de DC Comics se contrata a Ben Affleck para interpretarle en Batman v Superman Dawn of Justice del año 2016. Hace un cameo en Escuadrón Suicida y también coprotagoniza Liga de la Justicia, Justice League. Bueno, yo confío plenamente en la opinión que ha dado Mar, o sea, coincido totalmente. No creo que Batfleck sea una mala combinación, creo que lo hace bien, de hecho. De hecho, es lo mejor de Batman v Superman. El problema que tiene es que la Liga de la Justicia es una muy mala película y no se confía en absoluto en esa línea de la historia. Creo que si bien su interpretación no está mal, lo que es el personaje no conocemos realmente. Ya sabemos de sobra su origen, de hecho se puede ver en Batman contra Superman otra vez, pero no tenemos claro qué ha estado pasando antes de llegar a Batman v Superman, no tenemos claro qué va a pasar después de Liga de la Justicia. Simplemente no está bien construido el universo, no está bien construida la historia, ¿no? Y por eso siento que fueron precisamente ya unas películas más comerciales que de querer reforzar la historia en sí. Exacto. Y yo creo que los propios productores no sabían qué querían hacer con Batman. Pues sí. Porque se ve que lo están construyendo al revés. Querían hacer un Avengers, pero al revés, presentándote toda la liga y después y es como, no tiene sentido, a ver. No. Porque nadie va a ver las demás películas. Ya. Tenían que haber hecho unos cimientos presentándonos a esos personajes y luego ya te metes en la Liga de la Justicia. Y empezaron muy bien, quiero decir, Man of Steel, El Hombre de Acero, a ver, no es muy buena película, pero es la típica película de fase 1 de Marvel, o sea, es encaja perfectamente con... Pero te meten a Cyborg, que no tenía película, te meten a Aquaman, que no tenía película, te meten a Flash, que no tenía película. Es que ese es el problema. Te meten a Batman, que no tenía su propia película. Por los aires, porque no pinta. Claro, te juntan un grupo de personas que no han tenido ningún tipo de relación, que no se les conoce dentro del universo cinematográfico, y te los juntan todos en una película que es un desastre encima. Y que con los actores como tal no te encariñas con ellos, porque te ponen a Iron Man en Marvel, pero ya tú te has visto 3 películas de él, te meten a... Pero a estos actores en sí no los había visto juntos relacionarse. Y es un poco caótico, no se sabe muy bien hacia dónde van a moverse, ¿no? Y con eso vamos a cerrar definitivamente con The Batman, una película futura, un reinicio que ocurre en los 90, dirigida por Matt Reeves, un buen director. Dirigió, por ejemplo, entre otras películas, una que no sé si he mencionado alguna vez, se llama La Guerra del Planeta de los Simios. Me suena. Sí. Y es bastante buena. Y bueno, pues es un tipo que puede hacer cosas buenas. Robert Pattinson va a ser Batman. Yo recuerdo cuando anunciamos esto en el programa y todos, no sé qué. Y yo os dije, bueno, paciencia, que Robert Pattinson ha hecho buenas películas, que no solo le tenemos que recordar de hace 10 años. No solo existe eso. En Good Time, por ejemplo, está muy bien, una peli, la verdad, bastante recomendable. Recientemente ha hecho otra, la de El Faro, por ejemplo, The Lighthouse, ¿no? O sea, tiene diferentes películas. También, Claro, exacto. O sea, es un actor
que al fin y al cabo no tiene 20 años y es un vampiro, tiene 35. Quiero decir que vamos a ver, yo confío en él. Y también tenemos en el reparto a Jeffrey Wright como el comisario Gordon. Quiero destacar que esta película tiene un comisario Gordon distinto al J.K. Simmons de la Liga de la Justicia, o sea que es un universo distinto al que conocemos de Ben Affleck. Zoe Kravitz va a ser Catwoman. Tenemos a Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell y John Turturro, ¿no? Como Carmina Falcone. Tenemos al Pingüino también. Tenemos Alfred, que va a ser Andy Serkis. Paul Dano va a Yo ser hubiese puesto a Andy Enigma. Serkis como pingüino, no sé, me pega más. Pues no sé, lo cierto es que el reparto es bastante prometedor. No, el reparto es muy bueno. Promete ser una peli mucho más detectivesca. Y también destacar, por ejemplo, ya hemos hablado de sobra de ella, de Joker del año pasado, con un Bruce Wayne niño, ¿no? Que bueno, pues demuestra que es un personaje que tiene mucho tirón y que puede abarcar un montón de cosas. Y en ese sentido, pues habrá que esperar y habrá que ver qué ocurre en el futuro de este personaje, que como decimos, parece que su próxima película va a ser esta de Matt Reeves. Habrá que ver otro reboot más, sí, otro reinicio, pero bueno, yo como digo, confío en la película. No espero que sea un Batman Begins o un El Caballero Oscuro, porque creo que es absurdo esperar eso de todas las películas de Batman, pero sí que confío que sea mejor que lo último que hemos tenido y que sea refrescante y que sea diferente y que merezca la pena. Que se ha suspendido también el rodaje. Aparte que yo no espero una trilogía de este Batman, tampoco. Bueno, yo he leído por ahí que si funciona... Harían una trilogía. Veremos, ¿eh? Si funciona... Yo no lo haría, personalmente, porque... Ya. Ya mucho saturación de Batman. No, y que no les ha ido bien verso DC con esto y les está yendo bien con las películas individuales Sí. y mejor hacer eso Ya. que intentar hacer un universo extendido. Sí. A ver, yo también pienso exactamente lo mismo, ¿eh? Pero bueno, si funciona bien la película, pues oye, quién sabe. Habrá que darles un voto de confianza y ver lo que nos pueden dar. Ya. Y yo creo que con esto, señoras y señores, hemos cerrado el capítulo de hoy. Alberto Fernández, Un placer, como siempre. Adrián Vega, Lo mismo digo. América Almodóvar, Muchísimas gracias. a ti, y Omar Vázquez. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima, literalmente, porque en el próximo capítulo, ya en el estudio, con América y con Omar también, vamos a estar Alberto y yo hablando de películas que cumplen años en 2020, para cerrar ya esta pequeña trilogía, ¿no? Entre comillas, de aniversarios. Pues aniversarios 2020, películas que cumplen 10 años, que cumplen 20, que cumplen 50, y como decimos, películas que vamos a poder comentar en el estudio de radio, ya por fin. Así que, pues estamos muy contentos, ¿no? De poder volver. Muchísimas gracias a todos una vez más por estar con nosotros en estas semanas, en estos meses, ¿no? De confinamiento y de, bueno, de grabaciones a distancia. Y os esperamos en el próximo episodio de Movie Show. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.